Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros en el módulo 1, en la parte correspondiente a sustancias puras. Vamos a hacer el primer ejemplo de este apartado. Dice, un cilindro pistón, tal como se muestra en la figura, tiene 1 kilogramo de refrigerante 134A. En ese estado, la temperatura y la presión son 110 grados Celsius y 600 kilopascales respectivamente. Seguidamente, se enfría hasta que llega a vapor saturado seco, permitiendo que el pistón llegue al equilibrio mecánico. En este momento, se retira el pasador y el sistema continúa el enfriamiento hasta que el refrigerante 134A llegue a la condición de líquido saturado. Defina cada uno de los estados y muestre los procesos en los diagramas presión, volumen específico, temperatura, volumen específico y presión, temperatura. Esto es un ejercicio característico de examen donde se les da una situación y lo que se les está pidiendo es definir los dos estados o los estados por los cuales atraviesa el proceso que sea que se describa. Entonces, bueno, vamos a abordar esto siguiendo la metodología que les expliqué. Bien, lo primero sería hacer una segunda lectura. Yo voy a hacer esa lectura por cuestiones del video. Voy a hacer esa lectura y de una vez voy a extraer los datos. De manera que esto no se haga el video no sea innecesariamente largo. ¿Ok? Entonces, un cilindro pistón, tal como se muestra, tiene 1 kilogramo de refrigerante 134A. Refrigerante, entonces, datos 134A. En ese estado, la temperatura y la presión son 110 Celsius y 600 kilopascales. Ahí está tomado. Entonces, luego dice, seguidamente se enfría hasta que llega a vapor saturado seco, permitiendo que el pistón llegue al equilibrio mecánico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay un proceso de enfriamiento que va desde el refrigerante hacia los alrededores, atravesando sus paredes fijas diatérmicas, ¿ok? Y entonces lo que nos dicen es que en el estado 2, el estado corresponde a vapor saturado seco. Fíjense que en ese momento el pin sigue allí, de manera que podemos inferir que el estado donde se alcanza el título 1 o de vapor saturado seco, el volumen coincide con el momento en que el pin sigue ahí trabado, ¿ok? No es que se va a quitar el pin y el pistón va a caer, ¿ok? Entonces, luego dice, y el sistema continúa el enfriamiento hasta que el refrigerante R134A llega a la condición de líquido saturado. Defina cada uno de los estados y muestre los procesos en los diagramas. Muy bien. Entonces, cuando se retira el pasador y continúa el enfriamiento, pues entonces como consecuencia de la pérdida de energía que tiene el sistema, el refrigerante 134A se va a comprimir, ¿sí? No se expande, sino que se comprime, y de manera que podemos entender que en el siguiente proceso, que es un proceso a presión constante, el refrigerante 134A disminuye su volumen, ¿ok? Entonces pasa desde esta posición a esta posición que estoy indicando con el puntero. Y ese es el proceso. Hay un primer proceso que ocurre a volumen constante, dado que el pin obliga a que, o impide, mejor dicho, a que el pistón, el émbolo, se mueva. Luego dice que se enfría hasta que alcanza la condición de vapor saturado seco y dice que se alcanza el equilibrio mecánico. Eso quiere decir que el pistón o el émbolo está sostenido únicamente por el refrigerante, que el pin que está allí trabando ya no tiene ningún efecto. Y dice que en ese momento se retira el pasador y que el enfriamiento continúa. Entonces, como el enfriamiento continúa y la tendencia va a ser a que disminuya el volumen específico, entonces eso se va a manifestar como que con el descenso del pistón. ¿Y cómo baja ese pistón? A presión constante. ¿Está bien?
Entonces, ese es el proceso que tenemos enfrente. Vamos entonces a iniciar la solución de este ejercicio tratando de definir los estados termodinámicos con los datos que tenemos. Es importante recordar o tener en cuenta, cada vez que a ustedes les den un pistón, siempre el pistón va a implicar que en la posición de equilibrio y aplicando las leyes de Newton podemos obtener una ecuación de equilibrio. Entonces, además de todo el conocimiento que ya tenemos, además de cómo hemos definido las propiedades y todo lo que ya hemos hecho, vamos a tomar de la física, de lo que traemos de física, vamos a tomar que en las situaciones en las que nos muestre cuando haya un pistón, tengamos en cuenta que podemos usar las condiciones de equilibrio que supone la ley de Newton. ¿Ok? Bien, estado 1 del refrigerante 134A. Presión 600 kilopascales, temperatura 110 grados centígrados, masa 1 kilogramo. Si vamos a la tabla, podemos entrar por la tabla de presión o por la tabla de temperatura, porque disponemos de las dos tablas para el freón, para el refrigerante 134A. Antes a esto no se le llamaba refrigerante, sino que se le llamaba freón. Entonces, bueno, por eso es la equivocación mía. Refrigerante 134A. Bien, entonces para 600 grados, para 600 kilopascales, corresponde una temperatura de saturación de 21.55 grados centígrados. Y la temperatura del estado termodinámico que nos indican es 110. Entonces, claramente eso va a ser vapor sobrecalentado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la temperatura 1 es mayor que la temperatura de saturación correspondiente a 600 kilopascales. Luego es vapor sobrecalentado. Vamos a la tabla de vapor sobrecalentado a 600 kilopascales o 0,6 megapascales y podemos entonces leer el volumen específico es 0.049458 metros cúbicos kilogramos. Por definición, el volumen total va a ser igual a la masa por volumen específico y bueno, al ser la masa 1 kilogramo, pues simplemente da el mismo número, solo que en unidades de metros cúbicos únicamente. ¿Ok? Luego podemos ir al estado 2. En el estado 2, ¿qué conocemos del estado 2? Bueno, sabemos que el proceso de 1 a 2 es un proceso a volumen constante y sabemos también que el título o la calidad corresponde a vapor saturado seco. Entonces, ya con eso podemos entrar en la tabla y definir el estado perfectamente. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque de 1 se enfría a volumen constante y llega hasta cortar la curva esta de vapor saturado. ¿Ok? Vapor de refrigerante 134A. ¿Está bien? Bueno, vamos entonces a la tabla, entrando con este volumen específico y vemos que vamos a buscar por la columna de V sub G o de vapor saturado y el valor de 0.049458 está entre este par de números, entre 0.49 y 0.46. Lo que toca entonces es simplemente interpolar y cuando interpolamos, pues podemos determinar la temperatura, nos da 10 grados, 0051 y la presión 414.9631 kilopascales. ¿Ok? Dependiendo del grado de exactitud que ustedes necesiten, a lo mejor hubiéramos podido decir, bueno, vamos a aproximar el valor de 0.049458, lo aproximamos al valor de 0.049466 y no se hace la interpolación. En este caso, vamos a ser un poco más rigurosos y hacemos simplemente la interpolación tal y como se mostró. ¿Ok? Continuamos. Ahí está la representación de cada uno de los datos que hemos hallado. Y el volumen específico F también lo interpolé. Es este valor aquí, 0.3079291. ¿Ok? Y ya en este gráfico entonces tiene toda la información que hemos hallado al momento. Como resumen, está este cuadro azul, presión, temperatura y V sub F. Okay. Bien, entonces podemos ahora, ya hemos definido el estado 1 y 2, podemos ahora definir el estado 3.
¿Cómo es el estado 3? El estado 3 es un proceso, ¿de dónde sale? O viene del estado 2 y es un proceso, el proceso que hay desde el estado 2 al estado 3 es un proceso a presión constante, luego la presión 2 es la misma presión 3 y dice que es un proceso de enfriamiento ¿hasta dónde? Hasta líquido saturado. Esto tiene varias implicaciones. La primera es que, bueno, que la presión 3 es igual a la presión 2, ya lo dijimos cuando mostramos que el pin se quitaba. Como el proceso ocurre dentro del domo y dentro del domo, en los cambios de fase, la temperatura y la presión son dependientes, entonces podemos decir que la temperatura 2 y la temperatura 3 son iguales. ¿Ok? La calidad es 0. Entonces, el volumen específico 3 corresponde con el valor del volumen específico F leído a 0, a la presión que conseguimos de 414.9 kilopascales o 0.4149 megapascales. Bien, ya tenemos entonces el volumen específico y ahora podemos graficar esto en un diagrama temperatura, volumen específico, cambiando solamente el cambio más notable es la forma de las isóbaras, que en este caso van subiendo. ¿Ok? Dentro de la campana ocurre exactamente lo mismo. Y ahora vamos a hacer el diagrama presión-temperatura. Y es equivalente a ver el proceso en este sentido, como estoy mostrando. Entonces, cuando construimos el diagrama presión-temperatura, se nota en este sentido. Fíjense que primero el punto 2 y 3 están sobrepuestos porque por como se ve, si vemos en este gráfico temperatura, volumen específico, el punto 2 tapa al punto 3, o parecía que estuvieran sobrepuestos. Fíjense que tanto en el gráfico presión volumen específico y en el gráfico temperatura volumen específico, el proceso de 1 a 2 es un proceso que va con una línea continua y es porque el ejercicio dice que el proceso que tiene lugar allí es a volumen constante. ¿Ok? ¿Qué ocurre? En los gráficos presión temperatura el volumen está saliendo. Luego, la relación funcional de la presión como una función de la temperatura para marcar un proceso de volumen un proceso a volumen constante no se visualiza en este gráfico. De ahí que la línea que une el punto 1 con el punto 2 sea una línea punteada. ¿Está bien? Y esto es entonces lo que nos estaban pidiendo. Ya conseguimos todos los resultados y eso es todo. Es un ejercicio sencillo pero conceptual. Si te ha gustado, dale like, activa las notificaciones, compártelo y suscríbete al canal. Muchas gracias. Continuamos.